Hechos, Información al Desnudo, un programa televisivo y radial en vivo que informa e interactúa con una comunidad global a través del análisis, la indagación de los hechos, la opinión, las entrevistas y la descodificación de las informaciones manipuladas por los medios masivos de comunicación. Conducido por activistas comunitarios comprometidos con la problemática de la comunidad. María Luisa, saludemos a ese público que ha estado escuchándonos y entrevistando en este evento de la diáspora puertorriqueña. En el centro, hemos estado, el centro puertorriqueño. Sí, este es el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, en la 119 y Tercera Avenida. María Luisa, ¿qué te ha parecido todo este evento? Lo importante aquí es que los puertorriqueños están conscientes de su realidad, de su problemática, y hay mucha intención de lograr el triunfo en Puerto Rico. ¿Cuál es el triunfo en Puerto Rico? Ese retorno que ellos esperan, porque hay mucha gente, como decían en la conferencia que tuvimos, de que hay mucha gente que estaban tranquilos, que tenían su casa, que tenían su trabajo, que estaban bien, pero vino María, el huracán María, y María y Promesa, y le quitaron ese confort, esa comodidad. Y eso ha hecho que los puertorriqueños saquen de no hay, y se han unificado, incluso se han solidarizado entre ellos, y han podido salir adelante en muchos lugares, donde no tenían luz, no tenían nada. Sí, fíjate María, en la conferencia que tuvimos sobre Boricua Vota, estábamos escuchando cómo la diáspora ahora mismo, hace unos 5 años atrás, se ha estado, o se ha dicho que se ha estado sacando gente de Puerto Rico mucho antes de María, y que se estaban ubicando esos puertorriqueños en el estado de Texas, Georgia, la Florida, Carolina del Sur y Pensilvania, que eran los 5 estados donde el Partido Demócrata estaba en bancarrota. Eso lo dijimos nosotros, ¿te recuerdan? Información de Desnudo, en las elecciones. Y ahora mismo, en este momento, están saliendo más de 5.000 personas semanal. Antes era mensual, ahora es semanal de Puerto Rico. Y entonces, ahora, pues por otro lado, tú ves todas las campañas del Wall Street Journal, el New York Times, el Post, you name it, están promoviendo la belleza de Puerto Rico, que Puerto Rico ahora mismo se va a convertir en un paraíso, mientras que la gente en Puerto Rico ahora mismo, que todavía muchos no tienen luz eléctrica, agua potable, pues están viviendo, por otro, le están poniendo una presión psicológica para que salgan del aire. El problema es, Edwin, que lamentablemente es algo que los pueblos no entienden, ni lo entienden, ni lo comprenden muchas veces, porque es que los sacan de su hábitat normal y le cierran la puerta a los pueblos, y entonces le abren un cierto camino a distancia para que vean la esperanza. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, la salida de nosotros y los mismos puertorriqueños es ir hacia el norte, ir a Estados Unidos. En todos los países nosotros nos mandan para acá, porque esa es la salida de esperanza, mientras que ellos se quedan con el pueblo de nosotros, que efectivamente nosotros podemos sobrevivir allí, y además de eso podemos tener una vida de calidad, podemos tener una vida sin enfermedades o menos enfermedades, porque tenemos menos contaminantes y tenemos tierra hermosísima, como el caso nuestro y como el caso de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que ellos están cogiendo? Que no solamente están interesados en el petróleo, en el oro de los pueblos, sino también en la misma tierra como tal. Un grupo de personas adineradas que quieren vivir bien y que saben en esencia que en esos lugares se vive bien, pues sencillamente que están haciendo ese trabajo. Y los pueblos están ignorantes de todo esto y le estamos permitiendo, además de la sobrevivencia, la necesidad de la sobrevivencia, que nos hace salir corriendo. Y eso es algo que hay que ponerlo en la mesa. ¿Por qué nos están botando de nuestra propia tierra? ¿Por qué no la ponen tan difícil? Sencillamente por eso, porque a ellos les interesa nuestra tierra. Sí, precisamente. Y vamos a terminar el programa ahí, Edwin, y lo vamos a dejar ahí en la mesa, de que la gente comiencen a pensar que su terruño es importante. ¿Y por qué 2 o 3 millonarios del mundo quieren quitarnos hasta eso?
Sí, porque quieren convertir a Puerto Rico en un paraíso. ¿Un paraíso para quién? Para la gente adinerada. Y así van sacando. Mientras por el otro lado, la campaña aquí en Estados Unidos es que se están muriendo de hambre. Que por un lado se están muriendo de hambre y por el otro lado le están diciendo a los inversionistas, ahora es el momento de invertir en porque Puerto están Rico. Regalando la tierra a los puertorriqueños. La tierra, porque tú no te vas a comer tierra, te están regalando la tierra, entonces vamos a ir a comprarle a mansalva. Vamos a robar, a seguirles robando a los pueblos lo poco que tienen. Bueno, María, también queremos, antes de terminar, decirle a nuestra gente que nos pueden sintonizar también a través de la Voz Latina, WBAI 99.5 FM, todos los lunes de 10 a 11 de la noche. También en nuestro canal de BronxNet. En nuestra página también. En nuestra página digital de informacionaldesnudo.com o infoaldesnudo.com. Un último mensaje, María, sobre la escuela y todos los proyectos que Información al Desnudo tiene. Fíjate, hoy más que nunca, en encuentros que hemos tenido puertorriqueños a votar, donde se dieron datos importantísimos de cantidad de jóvenes que se están convirtiendo en adultos y que no tienen esperanza. Yo pienso que Información al Desnudo tiene ahora una oportunidad brillante para trabajar con los jóvenes y ofertarle ese curso de Yolanda Santana y otras alternativas para que los jóvenes se integren a trabajar por el futuro de ellos, porque es el futuro de ellos, no es el de nosotros. Sí. Ya nosotros vamos de salida. Sí, el proyecto es Escuela de Periodismo Yolanda Santana. Se pueden comunicar con María Luisa o nosotros, busquen en infoaldesnudo.com y también BronxNet y la Voz Latina y WBAI. Bueno, María, muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Y vamos ahora al otro rollo del programa. Muy buenas noches, amigas y amigos de Información al Desnudo. Les habla su servidor Isaac Hernández, como cada semana, para traerles un resumen con las noticias más resaltantes de los últimos 7 días en América Latina y el mundo. El 20 de marzo del 2013 el ejército sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Stocks rallying on Wall Street today on the jobs report. The volume continues to remain light this holiday season. The Dow Jones Industrial Average finishing up. The Nasdaq and the S&P 500 also closing positive. Natural gas futures spike. Comenzamos con las noticias. Esta semana el presidente Donald Trump anunció el abandono por parte de los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015. El presidente estadounidense argumentó su decisión de retirarse del acuerdo, afirmando que aun si Teherán cumpliera las disposiciones del tratado, podría desarrollar armas nucleares en poco tiempo. Por su parte, la República Islámica afirma que su programa nuclear nunca ha estado destinado a la creación de armas, sino a satisfacer la demanda energética del país. El presidente Hassan Rouhani aseguró que su país no negociará los términos acordados en 2015 y que la salida de Estados Unidos del acuerdo liberaría a la República Islámica de cualquier obligación. El mandatario insistió en que la retirada de Estados Unidos es un gran error del gobierno de Trump y afirmó que el acuerdo podría sobrevivir si el resto de los países firmantes cumplen con todos los compromisos adquiridos. Los gobiernos de Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, quienes también participaron en el acuerdo nuclear, han anunciado su intención de continuar con lo pactado y expresaron además su preocupación por la decisión unilateral de Washington. Esta semana el precio del petróleo se disparó luego del anuncio hecho por el presidente Donald Trump de imponer nuevas sanciones comerciales a Irán. El precio del crudo alcanzó los $77 el barril, el cual es su punto más alto alcanzado en los últimos 3 años. Según expertos, esta alza del petróleo es debida principalmente al temor de que Estados Unidos restrinja la venta del petróleo de Irán, país que es actualmente el tercer exportador de crudo del mundo. Respecto a esto, la Unión Europea ha anunciado esta semana que protestará
ante la Organización Mundial del Comercio las sanciones de Estados Unidos contra Irán que afecten sus intereses económicos, ya que consideran que las medidas que el gobierno de Donald Trump pretende aplicar a la República Islámica influirán negativamente en la economía europea. En Argentina, este martes, el presidente Mauricio Macri anunció su intención de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Esto debido al alza que ha experimentado el dólar en la última semana frente al peso argentino y que no ha podido ser frenada pese a todos los esfuerzos del gobierno, afectando seriamente la economía del país. El ministro de Hacienda argentino se reunió este jueves con la representante del FMI, Christine Lagarde, quien manifestó su deseo de que el préstamo solicitado por la nación suramericana se tramite expeditamente. Esta reunión se realizó en Washington y tuvo como objetivo dar inicio a las negociaciones entre el equipo económico de Mauricio Macri y el FMI para el otorgamiento de un préstamo cuya cifra aún no ha sido confirmada, pero, según lo informado por el diario El Clarín, superaría los 30.000 millones de dólares. El préstamo que se negocia es del tipo stand-by, una modalidad de crédito del FMI que suele ir acompañada de condicionamientos ligados a la reducción del gasto público y a medidas de ajuste económico, razón por la cual los distintos movimientos sociales y sindicatos de trabajadores han protestado enérgicamente la decisión del gobierno macrista. En México, esta semana fue asesinado otro candidato municipal en Guanajuato. Según cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral, el INE, ya suman 14 los candidatos asesinados durante la campaña para las elecciones a realizarse este 1 de julio, cifra que según consultoras privadas podría ser mucho mayor y alcanzaría más de 90 fallecidos. Por esta razón, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, solicitó al gobierno mexicano aumentar la protección de la clase política. Es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad, autoridades federales y locales, para generar buenas condiciones. Este martes en Costa Rica asumió la presidencia el candidato ganador de las pasadas elecciones, Ricardo Alvarado, acto realizado en la Plaza de la Democracia. En su plan de gobierno, Alvarado planteó acabar con la pobreza, fortalecer el empleo, proteger la agricultura y sus trabajadores, crear alianzas con el sector público y privado. Asimismo, prometió cancelar la deuda fiscal del país, que para 2017 se ubicaba en 5% del Producto Interno Bruto. Alvarado venció en segunda vuelta con 66,66% de los votos a Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, quien logró 39,33% de los sufragios. En Brasil, este miércoles, la mayoría del Supremo Tribunal Federal votó a favor de mantener al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva tras las rejas. La defensa de da Silva había introducido un recurso en el cual solicitaban que el expresidente permaneciera en libertad mientras la prisión no haya sido justificada, ya que consideran que el Tribunal Regional Federal no justificó debidamente la orden de aprehensión contra da Silva. Sin embargo, este recurso fue negado por 3 de los 5 jueces encargados de la votación, por lo cual el también candidato a la presidencia de Brasil deberá permanecer en prisión. En Cataluña, el líder independentista Carles Puigdemont anunció este jueves su renuncia a ser escogido nuevamente como presidente de Cataluña y propuso como sucesor a un compañero de filas, Quim Torra, que intentará ser investido en los próximos días. El grupo parlamentario de Puigdemont, Juntos por Cataluña, lo había propuesto recientemente como candidato a la presidencia, pero el gobierno de Mariano Rajoy consiguió bloquear la investidura.
Con su renuncia, el líder independentista busca desbloquear la formación de un gobierno en Cataluña y terminar así con 6 meses de control de la región por parte de Madrid. Bueno, hemos llegado al final de nuestro resumen por hoy. No olviden visitar nuestra página web infoaldesnudo.com para mantenerse informados. Desde Venezuela les habló Isaac Hernández y ahora sigan con más de Información al Desnudo. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Yeah. Vengo de Chile, el Bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos peripersia, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' La Vega, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago Micro y no pagan el... Estamos aquí en el Centro de Estudios Puertorriqueños. Tenemos a un sinnúmero de conferencistas que van a estar hablándonos. But most of it, we want to inquire about all this, what's going on. So you guys on the other side of the screen, let's see for yourself. Tenemos con nosotros a Jenny Carmona. Cuéntanos, Jenica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Y para toda esta gente que te escucha en Cadena Nacional de Información al Desnudo, La Voz Latina, WBI y el BronxNet. Ninguna presión, ¿verdad? Todo el mundo me está escuchando. Sí, cuéntame. Bueno, me llamo Jenica Carmona y yo soy la directora y la productora de la película Millie and the Lords. Es una película que se trata del legado de los Young Lords, que era un grupo revolucionario de los años 60 y 70 que trabajaron por los derechos de los puertorriqueños y los latinos en el barrio durante ese tiempo. La película se trata de un grupo de jóvenes que empiezan a aprender de esta parte de la historia y como resultado agarran el poder de cambiar su vida y es en parte un narrativo y también documental, es una combinación de los dos y hasta el 30 de abril estaba estrenando en HBO y ahora se puede verlo en Amazon o iTunes y también en IndiePix si quieres verlo. También Jenica, cuéntanos la diferencia entre esos días y actualmente, cómo está nuestra juventud, que nuestra juventud ahora, pues toda la cuestión es más electrónica. Cuéntanos. No sé si entendí exactamente la pregunta. No, it could be in English. Okay. Tell us the difference between at that time back in the 70s and the reality of a youth nowadays. Well, obviously things were very different in the 70s. You didn't have social media, the way that you have it now. There was no Facebook or email. But I think that some of the struggles that young people are struggling with today are similar to what they experienced back in the 70s. The Young Lords were, for me and for many people, heroes because they gave us a voice and they were role models and they gave us inspiration to stand up for ourselves and to fight to make the world a better place and to say no to being treated poorly or differently than other people. And I think for today's Latino youth, this is an important struggle that's still alive and well, and there's still a lot of work to be done. Under the current administration, I think our community is being attacked, and I think it's more important than ever that we make, art and that we have activities and events that really empower and embrace us and say no. We're not criminals or rapists or all these people. We're good, honest people that contribute a lot to this society. Jenica, ¿me podrías decir esas mismas palabras
para nuestro público en español? Creo que la lucha sigue. Aunque los Young Lords hicieron mucho, nos falta mucho todavía, porque muchas de las cosas que estaban luchando entre los años 60 y 70 todavía están luchando hoy. Y creo que especialmente entre esta administración, en el gobierno, es muy importante, más importante que nunca, hacer proyectos y hablar y crear proyectos artísticos que nos representan en una manera positiva para decir que no somos criminales, no somos personas malas, somos una gente, una comunidad con valor y integridad y que tenemos mucho que contribuir a la sociedad. También ¿cuál debe ser el mejor camino para la juventud, aparte de las drogas y los vicios? Creo que es importante educarte, es importante leer y saber tu historia. Si no sabes tu historia, vas a creer todo lo que dicen los que tienen poder, lo que dicen la media. Es importante leer y escribir y ser involved en la comunidad. Eso es muy importante. No puedes olvidar del pasado. We stand on the shoulders of those who came before us. So I think it's very important to stay informed, to stay educated, ask questions, and speak up. That is so important. And once you get involved and you find a purpose for helping your community and helping others, you don't have time for all that other nonsense like gangs and drugs. Mi gente, también tenemos aquí en el Centro de Estudios Puertorriqueños nuestros compañeros de Lower East Side, o Loisaida, correctamente. Tenemos con nosotros a Néstor David Pastor, que nos va a contar sobre el Festival de Loisaida. Yeah. Go ahead. So the Loisaida Festival takes place every year on the Sunday of Memorial Day weekend. This is the 31st year. The theme is Bridging Resurgence. So you're going to have a main stage with music, theater lab in the community garden, and a street fair with music, food, and vendors. The theme really goes towards the Lower East Side after Hurricane Sandy and trying to connect that to Puerto Rico after Hurricane Maria, and just the way the Lower East Side of the center has been serving the community, and by extension communities in Puerto Rico that are trying to recover after the hurricane. So it's free, it's good for the family. There's a parade that starts as well in the morning, and it's a good event. Néstor, estamos en cadena nacional para Información al Desnudo, La Voz Latina, WPAI 99.5 FM y also BronxNet. ¿Me podrías decir esas palabras en español? Estoy aquí representando al Festival Loisaida. Es un festival que se hace cada año en Loisaida Avenue. Hay música, teatro, comida, todo para la familia, y este año el tema es Bridging Resurgence. Estamos tratando de conectar lo que pasó en Lower East Side después del huracán Sandy con lo que está pasando ahora después de María en Puerto Rico, y también estamos promoviendo lo que el Loisaida Center está haciendo para las comunidades allá en la isla, como un centro para alternativos y con muchas iniciativas para climate change, cambio del clima. Sí, so yeah, tenemos I don't really know what to say. I don't really have my sales pitch down in Spanish. Any website, any email, any telephone number that Diaspora will get in touch with your organization or you personally? Sure. Pueden ir a loisaida.org y ahí se puede encontrar toda la información sobre el festival. And also say it in English, that way they could listen to you in English too.
Any website, any email and telephone number, the diaspora will get in touch with you and your organization. Sure, just go to loisaida.org or loisaidafest.org and you find all the information about the festival. Que es sobre Puerto Rico y la diáspora. Y tenemos con nosotros a Carlos Goico, que se dedica a los libros. Y Carlos, cuéntame sobre todo eso que están haciendo aquí. Mira, un saludo a todos, mi nombre es Carlos Goico, cofundador y CEO de libros787.com. Somos una página web e-commerce que vendemos libros de autoría puertorriqueña a través del internet, obviamente, enviamos a todas partes del mundo y nada, el propósito del proyecto es conectar a todos los puertorriqueños a través del mundo con la literatura local. Así que le exhortamos a todos, si quieren, si se les hace difícil de conseguir, que suele ser lo que se repite mucho en los clientes que nos contactan, entren a nuestra página y tienen ahí acceso a poder comprar todos estos libros que son de allá de la isla. Sí, Carlos, estamos en Cadena Nacional para Información al Desnudo, La Voz Latina, WBAI, la 99.5 FM y también el BronxNet. Hoy en día, Carlos, se hace difícil a la gente coger un libro y están más pegados al celular. ¿Cómo tú nos puedes hablar sobre los libros digitalmente? Pues mira, nosotros ahora mismo en estos momentos vendemos libros impresos, pero ya estamos trabajando también con lo que va a ser la aplicación móvil. Ya para julio, agosto vamos a estar lanzándola y el objetivo es eso, poder digitalizar la mayoría de todos estos libros o todos eventualmente para que también tengan acceso en la plataforma digital móvil. Y también tenemos al compañero Jaime Quiñones. Jaime, cuéntanos. Hola. La pregunta era sobre sobre el libro. Los libros, también la cuestión yo digital. creo que es bien interesante, ¿verdad? Y es bueno que participemos de estas experiencias porque nos permiten ¿verdad? Impactar a gente que esté acá en la diáspora y es precisamente lo que buscamos. Llevar llevar la cultura a esta gente que quiere recibir ese pedacito, ¿verdad? De su tierra y a través de la literatura. Queremos siempre impactar a la gente que está acá y por eso hemos extendido nuestro esfuerzo un poquito más allá de nuestro espacio y de la comodidad de nuestra aula, como decimos nosotros. Jaime y Carlos, un último mensaje para toda esa diáspora que le escuché en Cadena Nacional de Información al Desnudo, La Voz Latina, WBAI y BronxNet. Pues nada, saludos a todos. Le exhortamos a que entren a la página y nuestro objetivo principal es poder conectarlos a todos con la literatura local, que eso es lo más importante, para que estén cerquita de casa aunque estén lejos. Concuerdo, hago hincapié sobre eso. Queremos llevarle, ¿verdad?, un pedazo de la cultura, lo que es Puerto Rico, ¿no?, a través de la literatura y creo que es muy importante lo que estamos tratando de hacer. Cuéntanos, Felipe, sobre qué es Frida. Frida, vamos a decirlo así, Frida significa Puerto Rican Institute for the Development of Arts. Pero este grupo en particular se concentra en los artistas que están variados, o sea, podríamos incluir los artistas folclóricos, podemos incluir los que son artistas de música, arte culinario, los que hacen obras teatrales. El grupo de nosotros específicamente está concentrado en promover la cultura puertorriqueña a través de todas las artes y eso es lo que pasa. Felipe, un mensaje, ¿puedes decirme ese mensaje en inglés también para toda esa diáspora que no habla español y quiere aprender inglés? Absolutely. So our group is the Puerto Rican Institute for Development of the Arts. And we are committed to recruit any artists that are from Puerto Rico or Puerto Ricans that like to express their arts and promote the culture of Puerto Rico through their arts. So this organization, which is a nonprofit organization, is committed to recruit people who are these, any forms of arts that you might have, but including the culture of Puerto Rico. And we unite them so that we can present a holistic experience of the Puerto Rican arts in our group. And that only
is for the Puerto Ricans in the United States, in the diaspora, or is that includes Puerto Rico and elsewhere? This includes, generally speaking, any Puerto Rican that is out there in the United States and the continental United States or in Puerto Rico. Felipe, any website, any address, telephone number that people that are listening to you en Cadena Nacional de Información al Desnudo, La Voz Latina, en WBI, en BronxNet, te pueden escuchar? Well, I mean, you can find us at prida.org in the website, and I can also give you more specific. It's called info@prida.org. Our address is in Midtown Station, P.O. Box 456, New York, New York, 10018. So these are the two addresses that you can find us in the website. And if you are a Puerto Rican artist that would like to incorporate yourself in our group, you can go in there. There's actually an application that you can find and join us. There is a membership fee for a year. So, and if you get to, be with us for a long, long time, you can go free. So it means that if you don't want to be an artist or maybe want to be an activist in our group, you can also join for free. Marta, cuéntanos sobre esta actividad. Pues en octubre, cuando en la inmediata post-huracán las actividades, la Universidad de la Florida abrió la posibilidad de que financiáramos por 1 a 3 meses académicos, profesores y estudiantes de la UPR que vinieran a pasar un tiempito a la universidad. ¿Solo de dónde? De la Florida. Solo por un tiempito, porque nosotros, no como otras universidades, no pretendemos que se nos vengan y abandonen lo que pensamos que es muy importante, la presencia en la isla. Entonces vinieron 9 personas, ahí organizamos durante un mes una actividad futuro que se llamó el Puerto Rico Restart. Hicimos ese preparation, durante un mes construimos un data bank y preparamos el workshop que se hizo efectivamente en marzo. Entonces fuimos a la isla decenas de personas, 35 de la Universidad de la Florida, pero vinieron 6 de la Universidad de Roma, vinieron 2 de la Universidad Politécnico de Milán, vinieron 6 o 8, no recuerdo ya, de la Universidad de Sevilla, de varios lugares del mundo, y además de Hunter solo vino Edwin como panelista y jurado, pero porque lo invité y le insistí, y sí vino, y acá está. Sí, lo vi. Aquí está, ya, absolutely. Y sobre todo la UNESCO. I'm parte de la UNESCO Chair in Sustainable Urban Quality and Culture. Y vino el shareholder y nos apoyó muchísimo. También vino la secretaria general. Trajeron varios otros miembros, eran 5 delegados que vinieron, y que consideramos que es muy importante para darle a Puerto Rico y las acciones que estamos haciendo, que se estén haciendo, una difusión en el mundo. Ellos lo consideran un sitio de excepción, un laboratorio de excepción, porque piensan que la recuperación que se pondrá en práctica puede servir de modelo. ¿Okay? Entonces hicimos 5 laboratorios diferentes de proyectos. Uno es en sitios de emergencia y resiliencia para las comunidades, y eso nosotros identificamos 100 lugares. Ahora Jonathan me dice que son 200 los lugares, que tenemos identificados dónde colocar algunas de estas de estos laboratorios, de estos núcleos de emergencia. Entonces desarrollamos modelos, aparte de los mapas, modelos de prototipos que le llamamos Dínamo, ¿no? Que unas son una unidad logística, otro es
Una unidad de logística. Sí, para beneficio de los televidentes. Otro vendría a ser una Community Information Center, médico y energía y sanitation. Estos son containers reciclados para adaptarse a esta situación. Y pensamos que se tienen que colocar pensamos en community centers o en escuelas que no estén en este momento en funcionamiento en 100 o 150 o 200 localidades que van a garantizar la permanencia de las comunicaciones y del acceso a cargar los celulares y todas aquellas cosas. Y pregunta que le hago a la doctora Cohen, en términos de las personas que emplearon para establecer esto, ¿fueron estudiantes, fueron voluntarios? ¿Quiénes fueron los que implementaron? No están establecidos. Todavía están propuestos. Es un proyecto y está hecho por estudiantes de todos estos ámbitos que he hablado, de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad de la Florida, que somos los drivers de este esfuerzo, pero con la colaboración internacional de varias otras universidades. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que ahora ya esto está propuesto? ¿Cuál es el próximo paso? Espérate, que solamente te tengo que decir que esta es una de las 5 propuestas. ¡Ah, qué bien! El otro es sobre el reuso de edificios abandonados. El otro Pero antes de que pase al reuso de edificios abandonados, la preocupación de muchos de nosotros es que lo que estamos escuchando es que estos edificios abandonados están siendo vendidos por $1 a personas que, pues el primero que venga. Entonces no estamos buscando la forma de que estos edificios abandonados lleguen a proyectos como este. ¿Qué se está haciendo para entonces lograr que ustedes tengan que hacer es proponer, elegir algunos de ellos que nos fueron indicados por la Universidad de Puerto Rico y desarrollar y proponer ideas nuevas para estos lugares, como nursery de empresas, como centros de refugio, como residencias de artistas, como residencias para la tercera edad y creación de fuentes de empleo para esos grupos. Entonces tenemos una serie de proyectos que ejemplifican esas posibilidades y nuestra idea en qué podemos nosotros ser útiles es en visualizar estas propuestas, mostrar, digamos, mostrar imágenes de cómo esto puede quedar cuando esté implementado y que sirva de base para entusiasmar a inversores o entusiasmar a otras entidades públicas que piensen cómo lo podemos reusar. Hicimos múltiples proyectos, por ejemplo, para lo que era el edificio de la salud en la Ponce 1313, que es un edificio magnífico. Ponce de León. Sí, Ponce de León. Sí, el rosado. Es el rosado. Pero hay muchos tipos diferentes de edificios. Bueno, ese fue un workshop. Otro que hicimos fue sobre las dificultades que tienen los temas de la residencia. Y focalizamos en 3 tipos. Una es los grandes conjuntos habitacionales públicos y sus problemas. Lo vimos en particular para Llorens Torres. Le llamamos caseríos allá. Sí. Sí, hemos escuchado residenciales públicos también, sí, que le llaman de esta manera. Sí. Bueno, caseríos con abandono en algunas cosas. Sí, mi pregunta es cómo ese proyecto crece hacia arriba la vivienda y entonces la tierra se deja libre para el cultivo, la manufactura, o sea, todo ese tipo de desarrollo, que esos residentes ahí puedan ser, en vez de tener que viajar 1 o 2 horas de su lugar de trabajo, de su lugar de residencia, a mejor trabajar ahí mismo en la comunidad como parte del empoderamiento de la comunidad. María Barrios
que es Research Associate en el centro, te va a contestar, porque ella trabajó específicamente en este tema. Bueno, por ejemplo, María. lo que hicimos en Llorens Torres. María, primero déjame presentarte que estamos en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Información al Desnudo es un programa de radio y televisión en la ciudad de Nueva York, del cual Lisette es parte de nuestro equipo y queremos descodificar la noticia. En otras palabras, que la noticia sea parte de esa información verídica que compartimos con nuestra diáspora y al mundo entero. Entonces tenemos con nosotros a María Barrios. Bueno, te cuento lo que hicimos en Llorens fue, por ejemplo, de las condiciones que tiene Llorens, de que está encerrado, la segregación, los problemas de drogas, los problemas de criminalidad. Vimos todo eso, la falta de espacio público, porque si bien tienen espacios, o sea, no son espacios comunales, o sea, solo es espacio abierto, no tiene una definición. Entonces tuvimos la idea de un centro comunal. Sí, pero entre los complejos o entre los edificios es solamente un green space, o sea, no hay nada, no hay una plaza, no hay un centro donde nosotros lo envisionamos en el sentido de que esas se pueden hacer semi-private areas within the buildings, que puedan ser plazas donde si pasa algo, si se inunda, si se quedan sin electricidad o algo, la gente se puede congregar en esos lugares y puede cargar su teléfono, o sea, por ejemplo. También en Llorens tienen una de las escuelas. Al ser semi-privada, ¿quién bregaría con el costo del acceso a esa, por ejemplo, si tiene que cargar el teléfono? ¿Quién es el que paga eso? Bueno, por ejemplo, nosotros vimos que en Llorens tenés 800,000 square feet de techo, que no tiene nada. Entonces el reuso de ese techo en solar panels y de ver cómo la comunidad puede administrar eso y tanto, o sea, cuando no hay problemas de emergencia, usar la energía solar para su propio consumo, pero en el caso de una emergencia poder ser parte como un shelter assistant o un community assistant para las comunidades alrededor, porque vimos que Ocean Park se inunda, Playita se inunda, Laguna se inunda, todo. Como que Llorens puede hacer su shelter y pueda, por ejemplo, en esas plazas usarlas como refugio. También vimos que Llorens tiene una escuela que está abandonada, entonces lo que tú mencionabas de la agricultura, de repente tener su propio business, cuando no es época de emergencia, pueden usar esas escuelas como community center, como farming. El permiso, no se pierdan la fiesta la semana que viene. Acupuncture I'm sorry, I apologize. Entonces, usar esos centros para de repente crear job opportunities. Otra cosa que vimos en Llorens es el tema de la segregación y traer la idea de la calle Loíza, todo el centro comercial que tiene. Entonces, trabajando con el grupo de los contenedores que estaba desarrollando los contenedores de emergencia, desarrollar otro tipo de tipología, que es que usemos los contenedores along de la calle, en vez de tener ese muro que separa a Llorens, de tener de repente un muro comercial donde incluyes contenedores que puedan funcionar como un café, un centro de fotocopias, diferentes cosas que la misma comunidad pueda trabajar ahí, que genere ingresos para la gente de la comunidad, como small business opportunity, porque ellos tienen como que sus kiosquitos, pero dentro de la comunidad, o sea, y nadie que no sea de Llorens va a ir ahí. Entonces la otra idea es empezar a perder el estigma que tiene Llorens, de que la gente no entra a Llorens a menos que sea de Llorens. Entonces, ¿a menos que qué? Que sea de Llorens. O sea, sí. O sea, tú entras ahí a sacar fotos y tú no entras a sacar fotos, y si estás por alrededor a sacar fotos, ya te miras mal. Entonces, como que perder ese estigma, empezar a integrarlo con el resto de la comunidad y de repente crear oportunidades de trabajo, oportunidades económicas. ¿Y
quizás también así se darían cuenta la gente que no entra a Llorens, las maravillas que tiene la gente que vive en Llorens, Sí. que no tenemos que No asociarlo todo el nada mundo más. tiene que Gente tiene esa muy idea, valiosa también. tienen esa idea de que lamentablemente están estigmatizados de que son fuentes de criminología, de drogas, de alcohol, de problemas sociales. Entonces tratar de quitar esa concepción. Que veamos los dos mundos del Llorens. Entonces, ¿cómo directamente ustedes han estado envolviendo la gente de Llorens en este proyecto? Bueno, lo primero que hicimos ¿qué nosotros... se ha hecho? Bueno, lo único que pudimos hacer nosotros es hacer el workshop. Fuimos a Llorens, visitamos el site, también visitamos Laguna y Playita, porque la idea del housing era comprender esa área que tiene public housing, tiene informal housing y tiene formal housing, y ver qué cosas tienen en común y qué cosas tienen diferente y cómo se pueden integrar y cómo se pueden ayudar. Así que nuestro primer plazo fue solamente ir al site, ver, hablar con la gente de la comunidad, ver qué necesitaban. Pero siguiendo la pregunta de Chungo, ¿se reunieron con los líderes comunales del residencial? De Llorens todavía no. Ok, pues entonces eso es un fallo, sí. es un fallo grande porque muchas veces lo que hacemos es, venimos con las perspectivas nuestras de académicos, sin tener el input de la gente a las cuales vamos a servir y vamos supuestamente a mejorar la calidad de vida. Así que yo encuentro que eso es primordial. Que sea el primer paso, que debió haber sido el primero hace tiempo, que se tome en cuenta ahora, porque entonces de nada vale todo esto, porque es en el vacío. Y es el error que siempre cometemos. No buscamos el input de la gente. Llegamos a San Juan, no tuvimos un site definido. O sea, sabíamos que íbamos a trabajar en housing, pero no pudimos coordinar. Un lugar en Exacto, no pudimos coordinar qué área íbamos a trabajar. Entonces fue bastante espontáneo, de como que vimos a Llorens que tenía playita, que tenía laguna, y dijimos, bueno, acá... ¿Y por qué no hablaron con la gente? Fueron 10 días de workshops. Se complica. Pero María, lo triste es que después dice yo que esto se ve maravilloso y ojalá se diera, pero la preocupación de muchos de nosotros siempre es porque es que las cosas en este apuro estamos dando aletazos y entonces todo el mundo quiere cooperar y todo el mundo quiere dar su input, pero entonces no tomamos el tiempo para lo básico, que es ese diálogo necesario de nosotros como académicos, qué es lo que a ustedes les hace falta, de qué manera nosotros nos podemos ayudar. Y ellos nos tienen que decir, no puede ser que nosotros digamos, fíjate, nosotros vemos esto y esto y esto como posibilidad. ¿Qué les parece? Sí, o sea, el único contacto que tuvimos con la comunidad fue el día que fuimos a ver el site y fuimos a visitar Llorens y hablamos con algunas personas. Y por ejemplo, para cuando estuvimos trabajando en el área de Playita, uno de los estudiantes que estaba en el workshop era de ahí. Entonces por lo menos tuvimos un poquito más de contacto de las cosas de cómo realmente pasan en Playita. Pero con Llorens fue muy difícil, solamente por alrededor y sacar fotos y entrar fue un poco complicado. Y por la falta de tiempo y comunicación. O sea que entonces el próximo paso va a ser ¿cuál? ¿Cómo van a buscar esta comunicación ahora? Bueno, nosotros estamos ahora tratando de presentar, porque nosotros tuvimos 3 municipalidades que nos vinieron a visitar. Una fue San Juan, otra fue Canóvanas y Loíza. Entonces, ¿a Florida? No, al workshop. Al workshop, okay. Entonces, nuestra idea es una presentación a ellos y ver cómo ellos pueden channel los proyectos. Canalizar. Exacto, canalizar los proyectos, implementarlos, mejorarlos, porque obviamente esto es una propuesta, no está completamente 100% determinada. Entonces tener los comentarios de ellos, que de repente ellos se los presenten a la comunidad por un tema de distancia, de tiempo, y que ya tienen esas conexiones con los líderes y las comunidades se saben con quién hablar y cómo presentarlo. Y de ahí empezar ese diálogo y empezar a modificarlos y perfeccionarlos en la manera que se pueda. Un último mensaje para toda esa diáspora que te escucha en Cadena Nacional de Información al Desnudo, La Voz Latina, WBI y Bronx Next. ¿Cómo vamos a envolver a la comunidad no solamente de Llorens, sino de otros residenciales que antes eran caseríos y ahora le hemos cambiado la palabra más refinada
Mismas condiciones de personas marginadas de la sociedad. Bueno, yo creo que uno de los primeros pasos sería, como ella dice, contactar a los líderes y mostrarles las propuestas que ellos pueden realmente imaginarse. De repente dicen, bueno, yo vivo en este caserío y este caserío así es y no va a cambiar y no puede mejorar, pero tratar de mostrarles que sí pueden evolucionar y de repente ser un lugar donde se genere trabajo, donde se genere energía y que puedan no solo ayudarse ellos mismos, pero ayudar a la comunidad en caso de emergencia. Pero también en ese momento, María, habría necesidad de parte de ellos, que la pregunta que me viene a la mente, si yo fuera residente allí y tú me vinieras a enseñar esto, ¿y quién va a sufragar estos gastos? O sea, ¿quién va a poner el dinero? ¿Dónde? Esto se ve maravilloso, pero todos queremos lo mejor, todos queremos mejora, pero ¿quién les va a poner el cascabel al gato? Bueno, ese sería otro paso que tanto las municipalidades tendríamos que entablar esa conversación y de repente buscar NGOs o proveedores privados de repente que quieran invertir. Y lo triste es que el tiempo apremia, porque la temporada de huracán comienza en junio 1. No sabemos si ya está a la vuelta de la esquina, nos va a pasar esto quizás, Dios no lo quiera, estamos todos rozando. Sí, pero está la vulnerabilidad que tiene todavía está a flor de piel. O sea, claro. Así que el tiempo... No están preparados. Pero no hay un timetable. Waterbury, which I'll be mentioning them throughout today, those are the hubs where Latino populations live in. And so our cities are primarily communities where communities of color reside, and where we know that we have a very large number of Puerto Ricans who live there. And so if we take, for example, Hartford alone, our public school system has 65% enrollment of Latino students. Most of them, this is a Hartford public school system, and most of them are Puerto Rican students. And so all of this are very important factors as we talk about the importance of our voting bloc, right? And so if we look at the Latino population in Connecticut, Puerto Ricans in Connecticut hold the biggest voting bloc, and we have a lot of power in that. But with that also comes, how do we really activate the base that we have? There's a lot of voter apathy. There's a lot of people who are so frustrated with the system and the inequalities and not seeing things move. And I could also point to Hartford itself, where we have a very, very just off the charts, very low voter turnout rate, especially when it comes to things like our own Board of Education elections, right? When it comes to the federal elections, we have a better rate, but typically our voter turnout rate, when it comes within our own structure, it's between 5% to 10% of the voter turnout rate. And so the conversation also is about how do we activate and retain the voters that we do enroll. And so all of this coupled with right now, where we are in a defining moment, because Hurricane Maria hit, and we have seen record number, especially in Hartford, record number of Puerto Rican families who have come from the island to Hartford and calling Hartford now their new home. Many of them not wanting to return and wanting to really stay for many reasons, whether it's economic reasons, what's happening with on the island with Promesa, educational reasons because there's over 200 schools that are closing on the island. And so, and also for medical reasons, so there's a list that just keeps growing. As you've seen, I'm sure on the ground yourselves, and we can all attest to this, there have been various relief centers, either formally or informally set up. And these relief centers have been the primary place where a lot of the families are going to. And something that we started to implement very early on was at these relief centers, whether they were formal or informal, to start registering stay as TSA through the TSA vouchers, temporary shelter assistance vouchers, in hotels temporarily until they were able to transition. So those two groups are the two tracks that they're in, but they have immediate needs between housing, employment, educational needs, and so
there's a whole list of things that have to be addressed in forming committees as these families become more used to their new home, and then escalating from there to engage them and activate them as people who want to be more immersed in what's happening on the ground in their new community. So that was a big picture, but also for now. We just have a good picture of Connecticut. Thank you very much. Victor Leandri from Lorain, Ohio. So let me give you also, I'm 52. I had lived 26 years in Puerto Rico, 26 years here in the United States. So I have seen both part of elections, you know, how the community engaged in election. My birth certificate say I was born in Atlanta, Georgia, but I say I was born in Ponce, Puerto Rico. But we know the story. My father was a military, and he was just enrolled in the military. He was just getting out of the military, divorced my mom, raised by a single mom, in a very poor community. Moved here in '91, and now I lead the only Latino organization in Lorain, Ohio. Lorain, Ohio have a very strong connection with Puerto Rico, and not a lot of people understand that. Lorain, Ohio is like 30 miles away from Cleveland, Ohio, and it was the first U.S. Steel mill in the Midwest that after the war, they didn't have enough manpower and hired a general to go to Puerto Rico and recruit 500 Puerto Ricans. So imagine in the 40s, going to Puerto Rico and bringing 500 Puerto Ricans at once to work in a U.S. Steel. So in the 40s, Lorain, Ohio was known in all the Latino communities, especially the Puerto Rican, it was the place to go to work and make good money. So now we live in a community. The picture is not the same. The economy, the U.S. Steel has closed. All the factory has closed. Now it's a very poor community. We don't have the numbers like say New York, Connecticut, but we have the number to make a significant impact. Nobody should make the decision in our community, the Latino community. Unfortunately, that's not the case. But nobody should be. They should be asking, instead of asking their party if they're running, they should be asking the Latino community, should I run? Because we should be having the control. We make 30%, this is before the Hurricane Maria, we make 30% of the city is a Latino community. Out of that 30%, at least 85% is Puerto Rican. At least 85%. So, you know, it's extremely a Puerto Rican community. And then you have Cleveland, that is almost the same picture. So you have the north part of Ohio that is controlled and have a very predominant Puerto Rican community. The rest of Ohio is more Mexican. You have their own company town in Cincinnati, Mexican in Toledo. Johnstown is a little bit of both Mexican and Puerto Rico, but the north part of Ohio is predominant Puerto Rican. We have seen the impact of the new families. We haven't seen a lot like other big cities. We only had welcomed close to 1,000 people, like 300 families to our community. But those 300 families make a significant change when you only have a community of 64,000. So a whole 1,000 adding to that. The school system is 40% of the school system is Latino, 40%. And now you're adding maybe another 500 students to that school system. So we have a community that really have a political power that they don't understand. And just things that we know. Let's talk about things that we know. We know that Latinos were very important in the 2012. We know, we already heard 2016, Puerto Ricans again. But the votes that we are living without counting, for me, in my community, those are the issues. It's not the voter registration in our community. I'm not saying. When we all saw the map yesterday when we started, all those small communities, Latino communities, starting to pop up now and emerge and all over. Some of us, like in Lorain, we have the structure, but we don't have the capacity or the or the finance to really help mobilizing. Think about that. We are the only Latino organization in a community that has 30% Latino that are moving diaspora about the government and the structure here in the United States. If you come from Puerto Rico to vote here, first of all, when I came, my personal opinion was when somebody told me you need to vote for presidential, and we all know Puerto Ricans go out to vote for presidential,
They don't vote for nothing else. And they don't understand the connection of choosing a council that is Latino, choosing a state representative that is Latino. They don't make those connections. They don't understand that connection. When I came here and they told me that I needed to go for the presidential, I wanted to go, but I was expecting the day off. You know, in Puerto Rico, Obama went to Puerto Rico and say, in 2011 and say, we have, as a nation, a lot to learn about the structure of the voting in Puerto Rico. They take the day that we select our governor is a holiday. Nobody go to work. Everybody go and vote. Now you have here the most powerful nation, and you have to vote for your president. You have to make the time to go to vote. I think that is designed to get people that need to work, people that financially cannot make it, people that doesn't have the capacity of transportation, people that doesn't have the language, people that doesn't have the education to go out and vote. That's why we're leaving that amount of voters without casting. But this is a design. I couldn't understand it. I couldn't understand the fact that when I walked into the poll for one of the primaries, somebody was asking me, from screaming at me, "You're a Democrat or Republican?" I'm like, in Puerto Rico, you don't have to care. That's my business when I go to vote. I remember picking up the phone and calling the election office and say like, listen, there's an issue. Somebody was screaming at me if I was Democrat or Republican as soon as I walked into the casting. We don't have that here. When somebody's coming from Puerto Rico and need to vote and they don't know who's running for commissioner, what is a commissioner? What is a state representative? What is a school board? What is it? Like, what? Like, they don't make those connections. They don't understand in the language. So we need, and I finish with this, and I don't have a lot of more notes, but we need a curriculum that is culturally diverse, that really connect people as soon as they get from Puerto Rico, and they can learn the structure here, and they can vote smart. I finish with this. We have our organization partnered with NALEO for election time, and for the last 3 presidential elections, we have served as the call center for Ohio and for the Midwest. We start at 5 o'clock in the morning, 6 people, 6 telephones. You will be amazed on the calls that we receive on the day of the election. People asking, who should I vote for? Who should I vote for? Latinos calling, asking us, they're like, we cannot tell you, we can't tell you where to vote, and we want to tell them who they vote. They're not prepared. They might be even voting for the wrong person. People are asking us, what should I take? The day of the election, an hour or 2 hours before the poll closed. We are answering call by call by call. People are calling us even from California, and we're telling them where to vote, and they're like, could you tell me what is close to us? Like, no, we're telling you for Ohio. It's like, what? But calls are coming through our agency, like the day of the election, but some of the calls that we receive, it is embarrassing that a Latino community doesn't vote smart and doesn't educate themselves in regard how to vote. And I finish with that. I have a lot here. I have pages here, but I finish at part 1. Thank you. So, if I may add to that, the ideas that you just mentioned, the involvement. I've been an organizer for the last 34 years of my life. So the one thing you learn as an organizer is that people have to be mad and agitate in order to do whatever. Like I was right now. Yeah. And what he just described is what Boricua Voda and other organizations are doing, is create that passion to go and vote. So people and gringos need to understand that people have no passion for voting here. It's boring. It's very boring. My first experience with that was I was in a library, and this guy with a little Toyota came like, I said, what are you doing here? He said, there's an election going on. And he looked at the yard sign and said, oh, those are for election? You know, like so many names, so many positions. It's really embarrassing. You know, the way the parties and the consultants and all these people, they want people to understand that that's the only way to do campaigns.
Because if you show some other way, they will lose their contracts. You have to understand this. When we present these ideas to people like high Goyetti people, they are like, no. You know, I remember I presented the idea of the flag to Charlie Crist in Florida. Said, to your sign, put a palito and create a flag. That's simple. And he was like, oh, people don't like that. Your people don't like that. But you're asking me if you want Puerto Ricans to come out and vote. This is the way. So, oh, if you make a caravana, you're gonna make white people mad. I don't care. I'm here to mobilize the Puerto Rican votes. So if they're mad, they're mad. And there's some other stuff that so there, another point, the other day I was interviewed by Fox News. Fox News, they sent somebody to Orlando to check, you know, what the Puerto Ricans are doing. You know, they're really worried. So I said, you know, I'm come from a country that we're so dumb that we have the pictures of the candidates in the ballot. So when you see a ballot, you say, oh, Raul Morales, yes, that's the guy. I know him. I met him at the store. But when you are in front of a ballot that has 500 names, you have to remember which one is the one that you like. So what happened? People vote for the names that they recognize. That's why we end up with Donald Trump as president of the United States of America. He's a dumb guy, but he's the one that people knows. So that's why the people voted for him. So we need to have a voice to change the system, to make the way, because I think now we're talking about challenges, but you're saying it's challenges, but it's also opportunity to make the changes and to put the changes out there in a way that we can take advantage. So big organization with money, like my brother here, so they need to partner with local organizations, small organizations, to help and bring the resources to the ground that we can do the work. Second round, go ahead. So in terms of what are we doing now, and in terms of challenges, I would say there's a couple things. One is that, and Jimmy should chime in about Florida specifically, but I think one of our biggest challenges is our capacity outside of Florida. So a lot of the civic engagement donors, some of the progressive donors, Florida, even though we have our challenges, we all have our challenges with funding Florida when we need to, that's a fairly easy sell. There's been a lot of publicity about our community in Central Florida. A lot of the political journalism classes bought into this idea that the Puerto Rican vote in Florida is a thing that they should be covering. In places like Ohio, Pennsylvania, Connecticut, not nearly as sexy to them. So I think that I think we would agree there's a collective challenge with fully building capacity to mobilize our community throughout the diaspora. I think the other thing, which I think we have an opportunity to build upon, but it's still a challenge in our communities. Victor sort of alluded to it as 501c3 nonpartisan nonprofit organizations like Unidos is, like Victor's organization, Acentro. You know, we're very limited in what we can say for obvious legal reasons. So we can tell people, sort of generally speaking, it's important for Puerto Ricans to come out to vote for respect, and we always try to come up with these, you know, culturally competent, penetrating taglines. But at the end of the day, it's very vague. And so one of the things that I would encourage all of your communities to think about, and some of us are starting to do this, is to create sister 501c4 advocacy organizations. And so that's not that difficult to do. It's basically very similar to the way you establish a 501c3 organization. You need a board, you got to do some, you know, some legal paperwork. But the bottom line is that while that money is more difficult to raise because you can't write that off in your taxes, at the same time, that vehicle gives you a lot more flexibility on the political work you can do and what you can say to our community. So I would just say that, and look, to put it in perspective, when Unidos didn't have a 501c4 until 2011 and didn't use it to endorse candidates until 2016. So this is a newer phenomenon in our community, but there's no reason why locally, and I know Jimmy's very aware of this, that we should be starting and building that capacity within our organizations, either as a sister organization to a current 501c3 or just separately. You can start your own and have a sister PAC with it. So that money's more challenging to raise, but it's really important that locally, and I know Jimmy's very as am I, and I'm sure the councilwoman as well, local elections. And how do we build this next generation of leaders? And I think in terms of opportunities, look, everyone here is a lifer.
we're going, Gretchen's here, Jimmy's here, Victor's here. We're going to do this hasta la muerte. We're going to care about our community and organize. We did it since we were 9. And we're going to do it until we go to the next level, next journey. But what has happened after the hurricane is now we have this new group of leaders that has gotten smacked in the face. Particularly the Puerto Rican middle class here that thought things were kind of okay. Well, I got a house, I got a little land, I'm doing okay. And now realize, and not only the hurricane, but the response of this federal government, that we're not only, and this is a personal comment, colonized on the island, but on essentially in a colonial state here as refugees. So I think that we have an opportunity to develop their capacity so they can get involved in civic engagement, get involved in voter registration, get involved in on the partisan side, helping elected officials like the council run themselves. But there's a whole lot of capacity we got to build. Because for every person I see on Facebook that says, oh, we got to register all these Puerto Ricans in Philly or Camden or Worcester, Massachusetts, I have a lot of basic questions. Do you know the rules how to register people in your community? Do you know where the forms are? Do you know how to quality control them? Do you have access to a voter file? Not that these people can't do the work, but we have to empower them with the tools. Because you're talking about a pretty large scale. Jimmy and I, and Jimmy's going to tease me because we have the bigger group and, you know, smaller grassroots groups like Jimmy are hard. It's always a challenge to fundraise. And we even, for this work, have those challenges. But you can imagine people that are sort of one-off community activists not having those kind of resources. So how do we build that capacity in our community? And I think I think it's an opportunity, and I think, Jimmy, you to chime in on this. We don't have the money we need collectively. But there are some resources that have come into Central Florida. So I think we'll have, if not, it won't be enough, but we will be able to collectively, I don't know, what do you think, Jimmy, 100,000 plus in terms of people, Puerto Ricans we register in the corridor, amongst all of us together, I think is, if not more. Yeah, so, and those are pretty consistent with the collective work that we have. And the people aren't familiar with Central Florida, there's probably about half dozen players at the table that are either Puerto Rican based or Latino based or labor based. Pretty much that are working together for the most part pretty collaborative. And I would chime in, we have to really capitalize on the people power. Again, we have to make, this is a really true defining moment that we're in right now. And we have to collaborate and bring people to the table that would otherwise not have been brought in. And so we understand, we recognize that yes, people who have been here, and again, Hartford being an example, we have low voter turnout rate, people are tired. They're saying, oh no, I saw the politica, I'm not interested. But at the same time, we have this new group of people who are coming in from Puerto Rico, new families and individuals who want to get involved. They are emailing us, they're calling us, they say, ¿en qué puedo ayudar? How can I get involved? And at the same time, we also have a group of young people who have been living here their entire lives, and they're saying, you know what, I'm fed up. How do I get involved? How can I get my feet wet? Where do I swim? How can I be part of your coalition? And so one of the things that we're seeing on the ground in places like Hartford is that the committees, the political party committees, and I'm going to specifically call out the Democratic Party committee at the Hartford local level, this is what we're seeing, is that there has been the same group over the decades, the same group that has consistently brought together the same group of people to do voter turnout rate, to have them involved at the committee level, to have them involved at the Democratic, the different neighborhoods that control the Democratic town committees. And nothing being done to really engage and revitalize and energize the young people who are saying, I want to get involved. And so that group has to, and this is a perfect opportunity. It's a perfect opportunity. And in reference to the whole celebration and what we bring to the table in terms of our culture and our identity and our zest to really work with one another and just bring in a little spice to it, a little bit of salsa, there's really amazing ideas that have been tested in Connecticut, and Jason Ortiz can attest to this because he ran this campaign, where for one of the campaigns for a state representative, during the get out the vote, they actually rented a party bus, and they had a party bus picking up people, driving them to the polls, and they were playing parrandas inside the party bus. Amazing concept, right? I don't think there was any drinking involved. Ley seca. But and not only do you have young people, but you have the grandmothers who came up. Beyond that, the concept of having year-round canvassing.
sometimes, you know, we get elected into office and we're like, okay, we're good, we're all set. But that's also really important to try to stay engaged. But it just shouldn't come from one person. It should be the actual people on the ground who say, okay, we want more accountability from our elected officials. They can form comités, and they can do the door knocking, and they can say, hey, this issue is coming up at the local school board, or this is happening right now, did you know this? And so people power, right? So the people reclaiming their space and reclaiming their opportunity to hold those who are elected accountable. And then, of course, the last one is during the actual voting day itself, community block parties. What an amazing concept, right? Block off a street and have an actual block party. And all of that, I think, coupled together with so many other ideas that you guys have shared and so many of your ideas too, let's put some spin onto this, because right now is the moment. So I will in regards to challenges and here again, the whole thing about learning how to vote and vote smart and not to vote just in presidential. I heard a lot from our community, they were not going to vote because they didn't like the two candidates. Like, your opportunity was many election before to choose the candidate you want, and now you have A or B, but they were not voting. So a no vote is a vote. So that was an issue that Harold in Ohio, that they didn't vote, but that was a vote. You choose not to vote, you gave the power to somebody else. But let me support a little bit about the youth people. There's studies that show. Questions at any time today? Yes. There's studies that show that from 2012 to 2016, the Latinos gained 4 million votes, new voters. 3.2 came from young people that turned 18. So the other 800, we know from where it came, the diaspora that was moving because of the finance crisis. The same picture is going to happen for this election. We're going to gain again 4 million or 5 million because of the hurricane. Why? Because we keep hearing Janet Munguia from Unidos US telling us that almost 1 million Latinos is turning 18 every year until the year 2028. Imagine the power of that. 1 million Latinos turning 18 every single year until 2019. So we know those numbers are going to be exactly the same. We're going to win 4 or 5 million new votes for the next election. And then there's study also that show that younger generation doesn't come out to vote as older generation. So, well, I think that is going to change in the United States because of the whole gun control. And that's going to change. But our Latinos are not in that movement. And we have the DACA movement too, but we need to engage our Latino, especially the Puerto Rican. We need to connect them with a movement. Might be the Rebuild Puerto Rico, but we need to connect those young Latinos to a movement that they will get engaged and they will get on it and they will stay connected. Because if not, we're going to have the same problem that we're going to have. We're going to win 4 million votes, but are going to be people that are not going to go out and vote. And we need to think about those numbers and be smart about getting to the school or getting to the young people. So, I want to add to the local elections. The role of the elected leaders as vectors to larger leaders. So if whomever, the senator from the state wants to go to Hartford, it will be introduced by her, to the audience. And that's an important time when you have a local leader that is the one that introducing Obama or whomever. So promoting, our role is to promote Puerto Ricans to be in that ballot, Puerto Ricans to be elected, increase our capacity to talk to these people. So Luis here from the University of Central Florida. So if he get elected as a senator in his university, then when the governor comes to the university, he will have an opportunity to talk to them. He will present the issues of Puerto Ricans. You understand? So there's some people that think like, oh, voting is stupid. Well, no, it's not. It is important to vote. It is important to participate. And to elect our own people, even if they're not the smarter one or the Che Guevara's of the 22nd century, that's fine. They will get there. There's some people that start as not too good and end up to being great elected officials. Great elected officials, because they learn. Actually, it's better not to know a lot
and then you learn, than to think that you know everything and then you don't learn anything. Final point is that I'm going to take it so to have an opportunity to have questions. In Centro, I hear that one of the questions that we have to address is what the Centro can do to help. So one of the things that I heard from Victor and from me and others is that people need more information about the positions, the elected positions, what that means. And I think the other part is to have equivalence of what is a county clerk. That doesn't exist in Puerto Rico, a county clerk. So when you explain to people and you have somebody that have never lived in Puerto Rico, try to present the explanation. I've seen this with my own eyes. Somebody that have never lived in Puerto Rico tried to explain the clerk of the court to someone else, and I was like, you don't know what the hell are you talking about? So the judiciary system in Puerto Rico is run by the Supreme Court. No other place in the United States have that. So when you trying to make the explanation, it needs to be based on experience. So people will relate to that. Might I add to that as well? Not just what the positions are, but also, and someone mentioned this earlier, a scorecard. How well did they do with Puerto Rico issues or Latino issues, whether that's at the local, state, or federal level? So who's doing that? Exactly. Because El Centro can bring the university vision and not personal opinions. We're going to start in our community, but if we have somebody that have the resources to do it, that would be amazing. Okay, so please, I know Puerto Ricans, we can talk forever. Questions, because we have to be we're going to be out of here. Question first, and then the gentleman in the back. You start. You. Okay. You said you want to ask questions. Yes, I have about 10 questions to ask. You know, this is a time that it's not business as usual. And we can't tell the victims, hey, we need you out in the streets to vote. You know, because the president of the colonizing country was the one that disrespected him. I know, I've been living here for 7 years. You know how many times I've had to stand up to the hubris and the arrogance of those that live in the greatest country in the world? So the thing now is to tell the people you have to fight for your people that are dying every day in esa isla. And what is this doofus he calls himself president, what did he do in Puerto Rico? He went there and you saw the oligarchs around him, you know, the Tricky Rosellos and his friends looking at him as he's throwing paper. You know, and where were the elected officials in this country coming together and saying, this is not the way you address us? You know, my question is, what are the politicians going to do to fix things in Puerto Rico? That is a shaking question. But look, the thing is, when you can deal with as a people. The politician here is her. So one of the things that we're seeing on the ground, and it's an involved. So the families that were displaced from Puerto Rico and had the TSA and were staying in the hotels, and there's still many who are staying in the hotels. I've been living here for 7 years. You know how many times I've had to stand up to the hubris and the arrogance of those that live in the greatest country in the world? So the thing now is to tell the people you have to fight for your people that are dying every day in esa isla. And what is this doofus he calls himself president, what did he do in Puerto Rico? He went there and you saw the oligarchs around him, you know, the Tricky Rosellos and his friends looking at him as he's throwing paper. You know, and where were the elected officials in this country coming together and saying, this is not the way you address us? You know, my question is, what are the politicians going to do to fix things in Puerto Rico? That is a shaking question. But look, the thing is, when you can deal with as a people. Here is her. So one of the things that we're seeing. Yeah, I was referencing the I-4 courtyard. I think collectively,
nonpartisan, I'm talking about what the parties may do, is I think our collective goal is roughly about 100,000. I expect that with various groups, including ours, including Jimmy. And that's new voters registered? Yeah. Okay, just Now, to that point though, and referencing this gentleman's point, is that I would think that primarily the majority of those people are not going to be folks that necessarily just recently arrived, because again, we have this huge need anyway of people that are moving to Florida, turning 18, or they moved from Orlando to the city. We should talk about Yeah, what that we have is, to. and And a piece of that- centralizing our power. Yeah, and a piece of that puzzle is what I mentioned earlier, is about, if we already haven't done so, creating 501c, that you're not limited by being a 501c Yes. organization. So, another idea, for example, is helping creating capacity in managing technology in election. When she mentioned band, that kind of thing is technology that they. I'd be more than happy to part of that. Or even- I think it brings up a whole other. But I think, I'm sorry, it has to do with volunteers also from the Yes. centro. Jimmy, Even the Maria students has a of CUNY. point to. No, Been waiting from the beginning. Gretchen had her hands Okay. before, and then, Really quick. Maggie, and then you, and then you. Jamie, I asked before, a bunch of people have been. Oh, I didn't say. Oh, yeah. So, sorry. Okay, really quick, two observations and one question. On the score sheet that you're talking about, the National Puerto Rican Agenda with Jason, we talked about doing that for 2018. That's extremely labor intensive. You actually need a grant to hire somebody to do that. Okay, that's point one. Point two, we have all these organizations of Acopio that were formed during Hurricane Maria. We have thousands in the nation. It is a huge challenge to flip them into voter registration type of outfits, because they do not want to mix with politics, because they associate politics in here with politics the way they're conducted in Puerto Rico. So, but we have already tons of organizations. Look, I'm just pointing out. Okay, now the question I have is, you do all this voter registration, you do all these nice things. How do we get our people into the national parties, both at the national campaign level, at the committee level, so that we're part of the decision making and part of the people that are appointed if they win? The Republican Party does a better job at this because they have fewer Puerto Ricans in them. Right. The Democratic Party, I think, does a poor job Sure. at promoting Puerto Ricans, and so we need to get our Puerto Ricans in the elections, in the campaigns, so that we're campaigned by Puerto Ricans, and these people rise in the party structure. That's a challenge. How do we do that? That's a good one. That's critical. Actually, it's a legitimate question, because I've been looking at the election cycle, I see this thing, una frustración. I have worked all the time. No, I just want to give opportunity to a lot of people to talk. So, you want to guys? So, I'm gonna defer to No, another you're panelist, not because you know why? Because I'm with the Working Families Party, so we don't send anyone to a delegation. And so, if there's anyone here who can speak to that, or anyone in the audience, then I will defer to you. Because our structure is a little different. Yeah, well, you know, We endorse Democrats. I'm gonna make this comment as just a person in the community, not doing my job because we're a 501c3 organization. It goes back to what the councilwoman and Jimmy deal with every day. We have to start local. Everyone here, you're in Hartford, you're in Philly, you're in Tampa, you're in Cleveland. Versions that Puerto Ricans demand from elected officials at the state level in Congress, like on housing, education, and so on. Number one, best practices then of how the African Americans and the churches deal with election day strategy, so that the chapters know what are the approaches and what are the issues that should be presented to the candidates, and how to manage these election day opportunities And with bus. as a member of the board of the National Puerto Rican Agenda, the answer is yes, we will have. But the chapters will decide what is the local call. Good. Back there, Ralph. Just want to relate to the Lorain, Ohio person, Mr. Leandri. Question is, what happened to some, I know you described your agency as a funded program. Having been to Lorain, Ohio several times over many years, I remember that there were viable community organizations that celebrated like the Puerto Rican Parade of Lorain. What happened to those groups? Unfortunately, the dynamic with the whole economy had changed. The Puerto Rican community just closed the doors. We have an organization that is for advocate
that you have the old leadership that is in bochinches all the time, and people doesn't want to associate with them, and everything has deteriorated in a way for the Latino that is going down. And I know it's not answer your but we even have Latino candidates that are still ready to on the road, but there's other ones. But if you go to Lorraine now, it's not the same Lorraine that you saw many years ago. Now, in regards to non-profit, we have developed a non-profit now that is very strong compared with what you saw years before. That now is the lead non-profit in Ohio, and we have a person at a national level too. But the non-profit have worked tremendously and have a different picture now. Okay. But the other structures fail because of leadership. Okay. We need to fight to control the power of our Puerto Rican vote, whether or not that's recent evacuees or long-established communities in Hartford or other areas. The question I have in my mind is, does it feel inauthentic or does it feel a little gross to approach these communities as soon as they land and say you need to get registered, you need to vote for this platform, and we're going to tell you to vote for it? Or do we allow them to just, integrated, right? And so to establish our power and to really heighten it, do we tell them to vote immediately, or do we kind of fight for the Republican Party and Democratic Party to give us ways to... I'm dealing with the same... Don't you need an address? Like they need to have a legal address. So you can't register them right off the plane. Yes. María Núñez, información a desnudo. Yo lo voy a hacer en español porque esa es la forma que yo me siento cómoda. Sorry. No digas sorry. No, digo I'm sorry porque todo el mundo está hablando en inglés. Pues, ese es tu derecho. Ese es mi derecho, right. Yo escuché mucho decir, en el caso suyo, Víctor, que cada año los niños pasan de 18 años a 18 años y que está aumentando la población para votar. Pero dentro de eso está que cada año también se le están dañando los récords a esos niños que no tienen derecho a votar. Que están haciendo, por ejemplo, los electos aquí para ayudar principalmente a la juventud que le están dañando su récord por cualquier cosa. Ustedes saben que después de la ley esta de Rockefeller, de Rockefeller Center, de Rockefeller, todo el mundo es criminal y especialmente los hispanos. Entonces, esos niños no pueden votar, ni tampoco pueden encontrar trabajo. Después de que tú registras el muchacho para que vote o la familia para que vote, ¿cuál es el seguimiento localmente hablando que se le está dando para que la gente se organice y comience a hacer poder? Porque sin organización no hay poder. Pero mira, es que la pena es, lo que te va a decir, la pena es que no tenemos ningún sistema para envolver a esos que se están volviendo de 18 años, lo estamos dejando perder. No hay ningún sistema puesto. No sé si ellos tienen alguna respuesta, pero ese era mi punto, que no tenemos ningún sistema para esos nenes que están volviéndose 18, que es casi 1 millón todos los años, que si nos concentramos en eso. And I was saying in English for those, but we don't have a system for those that are turning 18. That's our problem. If we only concentrate on those that have 18, there is 1 million every year. Think about it. And we have them in the school. If we put a curriculum in the school that is cultural competence and diverse, and we engage them at the school and get them before they leave. This is how I'm going to finish the answer. Before I came here, I have a senior. She's 16, but she is a different breed. She's into politics since she was like 9. She knows why she's voting for what. She writes to the Congress all of the time, and she's suspect. But anyway, they have a state commissioner that went to her office to do a presentation, to her office to do a classroom. And I asked her, how can I get kids to vote? She's like, I don't have the answer, but what I know is that we have a state representative that came to our classroom the other day, and now all the kids that were 18 were going out to vote. That's what it took for a state representative. We don't know his issues. That just went to the classroom and said to the 18 years old, hey, I'm running for this. And now the kids that were there 18, oh, I know somebody. I'm going to go to vote. But they don't know the issues. That's scary. That's scary. Let me déjame voy para otra pregunta, pero voter restoration, right restoration, es el movement para devolverle los derechos a la gente. So in Puerto Rico, people vote even when they're in jail, because we're
you know, a civilized country. And we have 8-hour day, all kind of good things, you know. Maternity leave since 1945. Wow. Okay, that kind of thing that we bring in here. And sometimes when I have conversations with people here, I said, we're bringing good ideas. But you prefer to give the money to very progressive people that don't take showers? Money, but they don't talk to us. And we're clean. You understand what I mean? So in the voting restoration, they want the Puerto Ricans to vote in a constitutional amendment in Florida, but guess what? They came to Puerto Rican organization at the end, after they dispersed all the money around. Right. Then they went to talk to me. And that made me mad. That's exactly right. And I'm pissed off, and what we have to do is surprise them in the first election that we have the opportunity, which is in August. The counting that the I did a lot of campaigns in Florida for like 20 years. And one of the things we realized was that abuela, mamá, is a validator, right? So if mamá says, la familia va a votar, then you see more traction in the household and you see more numbers turning out to vote because you reach the validator in the community. So Latina women are so critical in this. If we're looking at our kids and saying the kids aren't voting, mama has a responsibility in a lot of ways to mobilize the family in that direction. So if we're talking about the kids, we also have to talk about the parents and that responsibility. My name is Edwin Chungo from Información al Desnudo, WBNI, La Voz Latina en BronxNet. Tenemos que ser bien conscientes, una cosa que Jimmy dijo bien claro. El compañero, el libro de Helena Valentín fue muy bueno para nosotros en todo ese tiempo que sirvió. Now, let me switch to English. That book is very great, but the lack of we have to look at ourselves, not as ethnicity. We have to look at ourselves as human beings, because there's no illegal human beings in this earth. Therefore, we have to organize based it upon interest of our community, okay? Not because nationality. Puertorriqueño, cubano, chino, dominicano. Okay, otherwise we'll start dividing our forces. We have to organize ourselves as a block, okay, of Latinos. Okay, that way we could, because there's 50%, 54% of Latinos in Estados Unidos, and that's a big power. We have the majority. Okay, number two, the question is, since when you vote, you're giving the power to a person, okay, all your credit cards, or your passwords, or everything that you inherit and you have created in life to one vote, to a person that's going to make decisions for you. Therefore, the book is very good, and the question is how we'll get leaders like Helena Valentin. Okay, that's the main question. Through education, I guess through education, and identify them, give them opportunities. Look, Casa, and I'm sure it's all your efforts. We got about 700 volunteers that came out to work for Puerto Rico. So as he said, we have the experience. We have now the names, the phone numbers, and the emails of a lot of them. That doesn't mean that they're going to appear for other things, but you grow your list. When you grow your list, you have more opportunity to get better people to come. Now we have millennials, now we have a lot of people with skills that we need to bring them into and look, this is... María Luisa Núñez, Información al Desnudo. Nos encontramos en el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College en un evento que se está realizando sobre la diáspora puertorriqueña aquí en Estados Unidos. Nos encontramos con el reverendo William Rosa Jr. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien, me alegro por Me gustaría, en todo el evento que hemos estado participando,
ha habido un interés marcado en llamar a la juventud a la organización y a la preocupación en el sentido general de lo que estamos viviendo en este momento, ya no hacia el futuro, sino de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo usted percibe el momento actual y cómo usted piensa que debemos trabajar para traer esa juventud al seno de las organizaciones o las luchas sociales que nos toca vivir en estos momentos? Esto es posiblemente uno de los momentos más críticos en la historia moderna de Puerto Rico. No son momentos normales y requieren esfuerzos extraordinarios. Requieren fe, nuestro compromiso y nuestro valor. Los Estados Unidos no va a ceder, tampoco va a admitir su participación en la crisis de Puerto Rico. Sabemos que nosotros, como puertorriqueños, seamos de la isla, de aquí de los Estados Unidos, de Hong Kong o donde sea, nos unamos como puertorriqueños y le hagamos frente a esto. El puertorriqueño tiene que creer que esta es una batalla que puede ganar. Dios ama a Puerto Rico, Dios no ha abandonado a Puerto Rico. Necesitamos que ese espíritu y esa fe, esa esperanza sea activada y comencemos a unirnos, a hacer una campaña pública para impactar la opinión pública, porque hay mucha gente que van a pelear y luchar con nosotros si nosotros tomamos el liderazgo en esa manera visible, etc. Yo me crié en una época a donde el movimiento de la juventud era primordial. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros le demos a los jóvenes la atención, el amor, la importancia y comuniquemos con ellos de tal manera que ellos se sientan como que son importantes y su participación en esto es clave. Yo entiendo la necesidad de nosotros organizarnos de una manera sofisticada, de una manera educada, porque estamos bregando con una situación bastante difícil. Pero los jóvenes no son el futuro, el futuro está ahora aquí en el presente. Si nosotros involucramos a los jóvenes, le damos oportunidad para que el liderazgo de los jóvenes con nuestra ayuda, facilitando la situación, los jóvenes van a responder. Porque los jóvenes tienen la energía, tienen la capacidad, lo que necesitan es la oportunidad. Nosotros perdemos jóvenes porque no le estamos dando esa atención, creando programas, animándolos, comunicando con ellos y creando experiencias a donde ellos puedan crecer y puedan desarrollarse. Así es que si nosotros queremos a los jóvenes, queremos que prosperen, que hagan su contribución, nosotros tenemos que hacer la juventud nuestra prioridad. Reverendo, queremos informarle que estamos en cadena nacional de información al desnudo, La Voz Latina WBAI 99.5 FM, también a través del canal BronxNet. Tenemos con nosotros al reverendo William Rosa Jr., con quien estamos conversando sobre esta feria que se está llevando aquí en Hunter College. Además, estamos hablando sobre la juventud. ¿Qué proyectos se está realizando su iglesia, en particular a la juventud en la comunidad? Yo estoy en una iglesia donde yo no soy el pastor. Yo tengo una función pastoral, pero no soy el pastor. Es una iglesia que ha pasado por unos momentos de transición y se está levantándose. Los programas de la juventud son más de aspectos religiosos, para que los jóvenes puedan aprender acerca de Dios, puedan adorar, puedan ser mejores ciudadanos, esposos y esposas, familias, ese tipo de cosas, y aprendan valores que ellos puedan utilizar y guiarlos en sus decisiones que hacen. Evitar de que se encuentren en las prisiones, evitar de que tengan que inyectarse con las drogas, encontrarse en la violencia. Es bastante práctico y bastante concentrado en los jóvenes. Eso se hace a través de campañas evangelísticas,
eventos para la juventud, para que puedan salir, conocerse. Se llevan a diferentes sitios para que puedan ver cómo es que el resto de la gente vive cuando están fuera de la gracia de Dios. Así es que en eso estamos. Sí, cuando usted decía que Estados Unidos no va a asumir la responsabilidad, porque nosotros tenemos como historia de que Puerto Rico fue la taza de oro demostrada para América Latina, fue como una especie, yo diría, de engaño hacia América Latina, para que los demás pueblos se convirtieran en colonia prácticamente con Estados Unidos. Y cuando usted dice que Estados Unidos no va a responder a la situación de tragedia que vive Puerto Rico, entonces, ¿qué le espera a Puerto Rico? ¿Qué es realmente, para dónde debe coger Puerto Rico en estos momentos? Si su padre está abandonándolo. Sí, lo que le espera a Puerto Rico es una lucha bastante grande. La razón por la cual yo creo que puede luchar y ganarla es porque yo creo en los principios de este país. Este país es diverso, hay personas que gustarían que nosotros continuáramos siendo colonia, minorías sin votos, sin voz, etcétera, pero hay un sinnúmero de otra gente que quieren que nosotros nos superemos y que podamos luchar con victoria. Así es que lo que yo digo es que si nosotros vamos y exigimos que nos den bankruptcy, bancarrota, nosotros podemos ganar esa batalla. Déjame explicarle por qué. Hasta el 1984, Puerto Rico tenía esa oportunidad de clamar bancarrota cuando la necesitaba. A través de un Congreso básicamente republicano, en una manera deshonesta, nos quitaron esa habilidad y esa oportunidad. Cuando ellos hablan de promesas, una de las principales objetivos de promesas es asegurarnos de que nosotros no consigamos bancarrota, porque ellos dicen en inglés que es bail out. Estamos irresponsablemente dándonos una oportunidad para que nosotros no nos salgamos de esta situación. Sin tomar responsabilidad, ni conciencia, ni reconocer su participación en la condición económica de Puerto Rico. Un ejemplo, en el 1920, lo que se llama en inglés The Merchant Act, ¿okay? De acuerdo a algunos reportes, hay de 2 a 17 billones de dólares que Puerto Rico está perdiendo como resultado del abuso de esa ley. Esa ley se estableció originalmente para proteger a los Estados Unidos de barcos extranjeros y enemigos del país. Nosotros no tenemos esa necesidad y tampoco tenemos esos enemigos que puedan hacer eso. Mas, sin embargo, hay uniones aquí en los Estados Unidos que se benefician de eso a las costillas de los puertorriqueños. Hay otros ejemplos más que se pueden dar. Si nosotros tenemos que, como dice el americano, we have to turn negatives into positives. No se está esperándose, la administración de Trump y los republicanos no están esperando que nosotros hagamos la batalla. Ellos nos están tratando en inglés con impunity. Cuando uno trata a una persona con impunity es porque uno se siente tan poderoso y tan fuerte que uno puede maltratar, hablar a la gente como le da la gana. ¿Cree usted que el pueblo puertorriqueño puede overcome la ley promesa y puede tener un proyecto económico nacional? Sí. Tiene que creer que puede ser. Primero, esta es una batalla que se puede pelearse. Dijo un señor arriba que en una de las conferencias que tenemos que pensar fuera de la caja, out of the box. Esto no es normal, ¿no? Esto no es el negocio, business as usual, ¿entiendes? El pueblo puertorriqueño tiene que armarse de fe, valor y pelear. Sofisticadamente, pero pelear, ¿entiendes? Hay una expresión que dice that the wheel that squeaks the loudest gets the most, pero tienen que entender de qué punto yo parto. Yo soy un hombre de fe. ¿Entiendes? Cuando el pueblo de Israel se encontraba entre el ejército de Faraón
y el Mar Rojo, Dios abrió ese mar. So, yo no tengo, y perdona que me ponga emocional, para mí no hay duda que nosotros podemos ganar esta batalla, que podamos lograr lo que tenemos que lograr. Pero el pueblo puertorriqueño tiene que creer, tener esa fe, esa convicción de que Dios está con ellos. El problema es que ahí es que está el problema. No hay esa unificación, ese unite, esa unificación del puertorriqueño en alrededor de lograr ese objetivo. Porque hay muchas organizaciones, hay muchos líderes independientes y el pueblo está en el medio y está sin esperanza. Eso es lo que yo veo. Y es correcto, hay que dar esperanza, hay que prender ese fuego. Entonces, nosotros como pueblo, como muchos otros pueblos, nunca vamos a estar completamente unidos. En la organización, la gente se une cuando hay un issue. No se organiza porque es importante organizarse, sino cuando hay un tema, hay una problemática, una problemática que nos une, y nosotros tenemos una oportunidad, porque este pueblo con Puerto Rico nos une. Lo que pasa es que no hemos podido encontrar la manera de comunicarle, de tomar ventaja de esta situación. Entonces, el Help Safe Puerto Rico Initiative anda buscando primero recursos económicos. Los recursos económicos son, no son en préstamos, no son del gobierno, sin ninguna, lo que se llama en inglés, debt-free funding. Debt-free funding. Entonces, estamos hablando con un sovereign trust, con mucho dinero, que estamos hablando para que ellos nos provean a nosotros los recursos económicos para el asunto de energía, de agua, de todos los problemas, inmediatamente. Reverendo, en este momento hay más de 50.000 familias en Estados Unidos que van a ser tiradas a la calle porque FEMA le ha negado los fondos para seguir pagando su alquiler. También en la isla se están yendo de la isla o están sacando de una forma u otra a la fuerza psicológica a más de 50.000 puertorriqueños mensualmente. Le quiero entonces preguntar, ¿cuál ve usted el futuro de Puerto Rico brevemente? Nosotros vamos a lanzar un proyecto cuando tengamos los fondos llamado Proyecto Retorno. Para que Puerto Rico se establezca, hay que tener puertorriqueños viviendo, trabajando y adorando en Puerto Rico. Entonces estos fondos vienen para no solamente restaurar lo físico, sino la economía. Tiene que haber una inversión ahí. Este proyecto va a... ¿Y cómo se llama el proyecto? Proyecto Retorno. Retorno. Nosotros estamos hablando de qué hacer con la gente aquí. Yo estoy hablando de llevarlas para atrás. Pero ¿ese proyecto es federal o de las iglesias? Es del Help Safe Puerto Rico Initiative. Nosotros somos los que estamos dialogando con la gente que tiene el dinero. También estamos dialogando con la gente del gobierno de Puerto Rico, porque yo les he dicho a ellos, cuando ese dinero llegue, nosotros no queremos la burocracia en el medio sirviendo de impedimento o obstáculo para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. En este momento ellos están escuchando. Ahora, esto es un acto de fe. Promesa está ahí. El gobierno está ahí. Ellos podrían buscar incluso dinero, recursos para resolver la situación de Puerto Rico. ¿Creen ustedes que a ustedes llegar con ese recurso le van a permitir actuar libremente? Esa sería la pregunta que yo dejaría en la mesa. Sí, a mí me gusta lo que se llama bottom up, de abajo para arriba. Sí. De abajo para arriba, como dicen. Yo creo que nosotros vamos a recibir suficiente apoyo del gobierno puertorriqueño si ese dinero aparece. Y creo que el pueblo puertorriqueño aquí y especialmente de Puerto Rico no va a permitir que ese dinero no llegue y no se utilice para los propósitos que se utilizaron.
nosotros, Puerto Rico se está ahogando. Y si alguien le tira un salvavidas, no está asunto de decirle de dónde vino este salvavidas. Es asunto de usar ese salvavidas. El pueblo tiene que tener el ánimo, el valor, la determinación de rescatarse con recursos para recuperar su dignidad y enseñar al resto del mundo que los puertorriqueños sí pueden superarse y pueden defenderse. Gracias al reverendo William Rosa por el tiempo que le ha dado de información al desnudo. Sabemos que usted es un hombre de fe, un hombre de esperanza y lo importante aquí ahora es unir esa fuerza para echar para adelante a Puerto Rico. Muchísimas gracias. Está llegando la hora, está llegando la hora, está llegando, obreros, la hora de ver tus manos dueñas del hierro, de ver